Fisiología respiratoria. ¿No? Fisiología respiratoria, tenemos que ver, ¿no? Ustedes saben que el sistema respiratorio, al igual que la mayoría de los sistemas, el organismo consta de dos componentes. A ver, ¿cuáles son los dos componentes del sistema respiratorio? A ver, ahora vamos a participar. A ver, ¿me oí cómo? ¿Cuáles son los dos componentes del sistema respiratorio? En general, ¿o qué? O sea, los pulmones, uno. Ya. Y luego pasa la sangre. No hay uno, no hay dos, ¿no? Hay un montón. Si empiezas a escribir fosas nasales, faringe, ¿qué cosa es todo ello? ¿Qué cosa es todo ello? Las vías respiratorias, ¿cierto? O sea, ellos son los dos componentes del sistema respiratorio, ¿no? Las vías respiratorias y los pulmones. ¿Ya? Los pulmones. Lo que vamos a ver nosotros es fisiología respiratoria. O sea, ¿para qué nos servirá el sistema respiratorio? ¿Por qué nos servirá? Pero eso es para respirar, ¿no? Ya, pero ¿qué cosa implica respirar? ¿Qué cosa implicará respirar? ¿Qué cosa implica respirar? ¿Qué será respirar? Cuando dice no respire, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿No? No respire. Sigue respirando. ¿Cierto? O sea, eso implica respirar, ¿no? Una cosa que te pregunte cuál es el fin primordial, ¿cierto? ¿No? Pero ¿qué cosa implica respirar, no? Hacer ingresar aire, ¿cierto? Y botar aire, no. Hacer ingresar aire y botar aire, ¿cierto? O sea, ingreso y salida. ¿Cómo se llama el ingreso? Inspiración, ¿cierto? O inspirar, ¿no? Y el egreso, la salida, expiración o expirar, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero cuando uno dice ingreso de aire, ¿qué aire ingresa? ¿Qué cosa ingresa cuando uno inspira? ¿Oxígeno? No, ingresa aire, ¿no? Ingresa aire, ¿cierto? ¿Este aire que ingresa cómo se llama? Este aire que está aquí, que estamos inspirando. ¿Cómo se llama ese aire? ¿Cómo lo conocemos este aire? Eso que está ahí, ahorita. ¿Cómo se llama? Aire atmosférico, ¿cierto? Claro, ¿no? Esto es el aire atmosférico. Cuando inspiramos ingresa aire atmosférico. ¿Ya? Atmosférico. O sea, atmósfera, ¿cierto? Claro, atmósfera, ¿no? Atmósfera, aire atmosférico. ¿Ya? A ver, cuanto más subimos, ¿cierto? Cuanto más subimos la altura, por ejemplo, nos vamos a la sierra. ¿Qué está pasando con el aire atmosférico? Con la atmósfera. ¿Va aumentando o va disminuyendo? ¿Hay más atmósfera o menos atmósfera? Menos atmósfera, ¿cierto? Claro. Ahora, pero en ese atmosférico, ¿qué cosa está presente? ¿Cuáles son los componentes de este aire atmosférico? Una gran cantidad de elementos, ¿cierto? ¿Entre ellos quién está? El oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, CO2, una gran cantidad de gases, ¿cierto? Gases, ¿no? Cada uno de esos elementos, ¿cierto? Aquí en la atmósfera presenta una determinada presión, ¿cierto? Presión parcial. ¿Ya? Una determinada presión parcial. O sea, habrá una presión parcial del oxígeno, presión parcial del CO2, presión parcial del nitrógeno, presión parcial del hidrógeno, presión parcial de otros gases. ¿Estamos? Si sumáramos todas las presiones parciales, ¿qué nos va a dar? Una presión total, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa presión total? Presión atmosférica, ¿cierto?
¿A cuánto equivale la presión atmosférica? Aquí en Lima, asumiendo que es cierto, 0 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿A cuánto equivale esa presión atmosférica? 700, 60 o 60 nomás. 760, ¿qué cosa? Milímetros de mercurio, ¿cierto? O Torricelli, ¿no? Ya está. Ahora, pero me interesa en este momento, por ejemplo, la presión parcial del oxígeno. ¿Ve? Presión parcial del oxígeno, ¿cierto? Si la suma total es de 760, la presión parcial del oxígeno, ¿cuál será el elemento más abundante en la atmósfera? El nitrógeno, ¿cierto? Pero me interesa ahorita el oxígeno, ¿no? La presión parcial del oxígeno a este nivel es alrededor de 158.8 milímetros de mercurio. ¿Ya? A ver, cuanto más alto subimos, entonces disminuye la atmósfera, disminuye la presión atmosférica y también que disminuye la presión parcial del oxígeno, ¿cierto? Y si ello sucede, ¿qué pasa en nuestro organismo? ¿Todo está normal acaso? Algunos de nosotros, algunos de ustedes de repente, cuando han pasado a Tibio, ¿cierto? Para irse a Huánuco, Pasco, bueno, Junín, etcétera, han sufrido un pequeño trastorno, ¿cierto? Temporal, ¿no? Soroche. No, el soroche, ¿cierto? El mal de altura. Y luego, ¿qué ha pasado? Había todo un mecanismo de compensación, ¿cierto? ¿Ya? A ver, silencio. Bien. Vamos a ver. Entonces, el aire que estamos inspirando se llama aire atmosférico. ¿Ya? Aire atmosférico. Pero, ¿cuál será en todo caso el fin primordial de la respiración? Ya sabemos que respirar implica ingreso y salida, ¿cierto? De aire, ¿no? Ingreso y salida de aire. ¿Ya? Hay un volumen, o sea, hay una cierta cantidad, un volumen de aire que ingresa y sale normalmente, ¿cierto? En cada respiración. Eso se lo conoce como volumen normal. Volumen normal, o volumen de aire corriente, o volumen corriente, o volumen tidal. ¿Ya? Es una cantidad de aire que ingresa y sale. Es alrededor de 500 mililitros. ¿Vamos? Ahora, pero, ¿cuál será el fin primordial de la respiración? O sea, ¿por qué respiramos? ¿Por qué respiramos? ¿Cuál será el fin primordial? Captar el oxígeno para que las células... Claro, ¿cierto? Aportar, él dice aportar oxígeno para que las células, ¿cierto?, puedan realizar su metabolismo, ¿no? Ahora, o sea, nosotros respiramos en todo caso, o sea, ¿quién es el que está demandando en realidad el oxígeno? Las células, ¿cierto? Todos lo hacemos en realidad para las células, ¿no? Nos alimentamos porque las células demandan los nutrientes, ¿no? ¿Cierto? Esos monosacáridos, ¿no? Esos aminoácidos, esos ácidos grasos, etcétera, requiere la célula. ¿Ya? Nosotros respiramos porque las células son las que demandan el oxígeno y producto de su metabolismo también producen CO2. ¿Qué pasará si llegara poco oxígeno a las células? ¿Cuál es el prefijo de poco? Hipo, ¿cierto? Hipoxia, ¿no? O sea, las células entrarían en hipoxia, ¿no? Las células estarían hipóxicas, ¿cierto? Eso es lo que sucede cuando uno va a la altura, ¿no? ¿Cierto? Uno viaja a la sierra, entonces las células están hipóxicas. Y ustedes ya saben que ¿cuál es el factor desencadenante para que se desencadene la eritropoiesis? En la hipoxia, ¿cierto? ¿De acuerdo? La eritropoietina, para que se produzca la eritropoietina es la hipoxia, ¿no? Disminución de oxígeno a nivel de las células del tejido. Una cosa es hipoxia y otra cosa es hipoxemia, ¿cierto?
hipoxia e hipoxemia. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, cuando uno inspira, entra aire atmosférico, en ello está el oxígeno, ¿cierto? Y ese aire atmosférico va a recorrer, ¿qué cosa? Las vías respiratorias. Desde las fosas nasales hasta donde se consideran vías respiratorias. ¿De bronquios? Bronquios secundarios. Él dice bronquios secundarios, ¿no? O sea, si él dice bronquios secundarios, porque hay bronquios primarios. Bronquios primarios. Ya. Los bronquios primarios serían los bronquios, aquellos bronquios que todavía no han ingresado, ¿cierto?, a los pulmones, ¿no? O sea, los bronquios extrapulmonares. Y los que ingresan se llamarían en todo caso bronquios intrapulmonares. Y los primeros serían los secundarios. ¿Ya? Pero nosotros no lo vamos a llamar ni primario ni secundario, ¿no? Ya, pero hasta ahí serían las vías respiratorias, hasta los bronquios secundarios. Porque si él dice bronquios secundarios, también hay bronquios terciarios. ¿Ven? Hasta ahí serían las vías respiratorias. ¿Será? ¿Cuál es la secuencia correcta de las vías respiratorias? Ya. Fosas nasales. O sea, ¿cierto? Nariz, ¿no? Fosas nasales. Luego, ¿qué sigue? Faringe. Ya, la faringe, en general, ya. Faringe. Ya. Luego, ¿qué sigue la faringe? La laringe, ¿cierto? Y luego la laringe, ¿qué sigue? La tráquea. Y luego la tráquea, bronquios, ¿cierto? Extrapulmonares. Y luego vienen los intrapulmonares. Los intrapulmonares, ¿con qué se continúan los bronquios? Con los bronquiolos, ¿cierto? Los bronquiolos, ¿con qué se continúan? ¿Ya? Vamos a recordar anatomía. Primer año, anatomía. Estamos hablando solamente de forma general, ¿cierto? Sin detallar, ¿ya? Porque los bronquios o los bronquiolos, o sea, los hay bronquiolos terminales, ¿estamos? Estos bronquiolos terminales se continúan con los bronquiolos respiratorios. ¿Y ellos se continúan con quién? Con los conductos alveolares, ¿cierto? Los sacos alveolares y los alvéolos pulmonares. O sea, hasta ahí terminan las vías respiratorias. ¿Ya? ¿Qué más a ver? Miren, pero el sistema respiratorio, ya sabemos cuál es el fin primordial, ¿cierto? Garantizar la llegada del oxígeno a las células, ¿cierto?, de los tejidos. ¿Ya? Porque ellas son las que están demandando el oxígeno, ¿cierto? Garantizar. Simplemente es un medio para garantizar que el oxígeno llegue, ¿cierto?, y el CO2 salga. Salga, ¿no?, al exterior. ¿Ya? Es un medio para garantizar. Entonces, este sistema respiratorio, ¿qué es lo que está haciendo? Está captando, ¿cierto?, por ejemplo, el oxígeno, ¿no?, el oxígeno del medio externo, ¿cierto? Y también está sacando hacia afuera el CO2, ¿cierto? El CO2. Pero todo ello lo hace a través de ¿quién? ¿Cuál es el medio, ¿cierto?, el medio con que se va a apoyar el sistema respiratorio para que el oxígeno llegue a las células? Porque mira, ¿cierto?, hasta el alvéolo pulmonar llega, ¿no?, aire. Y de ahí, ¿cómo llega a las células? ¿Cómo se ve el medio, ¿cierto?, donde se va a transportar? La sangre, ¿cierto? La sangre, ¿no? Por eso aquí, el primer esquema que voy a presentar aquí, ahí se ve parte del sistema cardiovascular. Claro, ¿no? Porque la sangre es el vehículo, ¿cierto?, para transportar, entre otras cosas, esos gases. ¿Eso qué cosa implica? Que tanto el oxígeno como el CO2, ¿cierto?, se transportan en la sangre, o por la sangre, pero de varias formas, ¿cierto? ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre?
¿O de cuántas maneras? De dos maneras solamente, ¿cierto? El oxígeno se transporta en la sangre de dos maneras. Una, ¿cuál sería? Unido a la hemoglobina, ¿cierto? Unido a la hemoglobina. Y la otra forma, disuelto en el plasma, ¿cierto? ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo se transporta el CO2? Porque también se transporta, ¿cierto? Claro, está regresando, pero se está transportando. ¿De cuántas maneras? De tres maneras. El CO2, una sería igual que el oxígeno, igual que la sangre, igual que el oxígeno, ¿no? Unido a la hemoglobina. Otra, igual que el oxígeno, o sea, disuelto en el plasma. Y la tercera forma, unido a quién, o no, ¿como quién? Como ion bicarbonato, ¿cierto? Sabemos que la forma más efectiva como se transporta el oxígeno es unido a la hemoglobina, ¿cierto? Como oximoglobina, ¿no? Y la forma más efectiva como se transporta el CO2 es como ion bicarbonato, ¿ya? Ahora, el bicarbonato, usted sabe que es cierto, forma parte de todo un sistema, ¿no? De amortiguación. Es un sistema llamado tampón o buffer. Sabemos que, ¿cuáles son o quiénes son los sistemas tampón o buffer en el organismo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué grupos están ahí? Grupos fosfatos, carbonatos, ¿cierto? Ácido carbónico y el bicarbonato, ¿no? Eran parte del sistema tampón o buffer. ¿Ya? Por favor, el de uno. Luis. A ver, el de uno. Bueno, no sé si se verá, ¿ya? Pero aquí se ven los dos pulmones, ¿cierto? A ver, los pulmones del corazón, ¿no? ¿Por qué se ha puesto esa lámina ahí? ¿Por qué? A ver, ustedes saben que en el corazón se observan vasos que llegan, ¿cierto? Y vasos que salen. Se supone vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿Cuáles son los vasos que salen del corazón? La aorta y la arteria pulmonar, ¿cierto? La arteria pulmonar, ¿dónde se dirige? Si se llama arteria pulmonar o el tronco arterioso pulmonar, hacia los pulmones, ¿cierto? Hacia los pulmones. Ya está. Hacia los pulmones. ¿Para qué se hacia los pulmones? ¿Para qué se dirigen? Se puede decir para que a nivel de los pulmones se realice, ¿qué cosa? El intercambio de gases, ¿cierto? La hematosis, después se puede decir el proceso de la oxigenación de la sangre, ¿cierto? Porque esa arteria pulmonar que está llevando hacia los pulmones, sangre poco oxigenada, ¿cierto? O sea, sangre desoxigenada, ¿ya? Ahora, y a nivel de los pulmones, o sea, a nivel de los alvéolos pulmonares, se va a ver cosa, el proceso de intercambio de gases, ¿no? De oxigenación de la sangre. También a ese proceso se le conoce como respiración. ¿Será externa o será interna? ¿Qué son ustedes? ¿No? ¿Será respiración interna o externa? O sea, ese proceso de intercambio de gases entre, ¿cierto?, los alvéolos pulmonares y el capilar sanguíneo pulmonar, a ese nivel, ese intercambio llamado hematosis también se conoce como respiración, interna o externa. ¿Qué dicen ustedes? Profesor, interna, pues, ¿por qué? Porque está dentro, pues, ¿cierto? ¿Será así? ¿Será así? ¿Qué dicen ustedes a ver? ¿Será así? Porque miren, después, ¿cierto? Después de que se da ese intercambio de gases a este nivel, ¿qué sucede? A ese nivel regresarán, ¿cierto?, a través de las 4 venas pulmonares, ¿recuerdan? Sangre ricamente oxigenada. ¿A dónde? A la aurícula izquierda, y luego al ventrículo izquierdo, y luego saldrá por la arteria aorta, ¿cierto? ¿Y dónde se dirige esa sangre? A todas las células, ¿cierto?, llevando el oxígeno. Y a nivel del capilar sistémico, sanguíneo sistémico y la célula tejido, también hay intercambio de gases.
¿ese intercambio de gases será interno o externo? ¿Ah? A ver, nuestro tubo digestivo ¿se considera interno? ¿Se podría considerar interno? Profesor, hoy me he comido algo, ¿cierto? Un lomo saltado. Y ya está en mi estómago, hasta que pasa, ¿cierto? A mi intestino delgado. Y está dentro de mí. ¿Se podría decir eso? Si solamente es un tubo digestivo, ¿cierto? Que si lo estiráramos así, vemos la entrada y la salida. Igual, ¿no? Si estiráramos todas las vías respiratorias, veríamos que al fondo hay cosa, el alveolo pulmonar. Y no es todavía no se considera interno. Por eso que a este nivel, ¿qué se da? La respiración externa, ¿cierto? O hematosis. ¿Ya? ¿Bien? Miren, avanza alguno, ¿no? Avanza alguno. Ahí está, miren. Dice acá, miren. Entonces, la respiración es un proceso involuntario y automático. ¿Cómo se llama el principal músculo de la inspiración? El diafragma, ¿cierto? Y el diafragma sabemos que es un músculo esquelético, ¿cierto? No es liso ni cardíaco, ¿cierto? Es esquelético. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa clase? ¿Qué hemos dicho ahí? Los músculos esqueléticos, ¿se acuerdan? Son regulados, o sea, presentan un movimiento voluntario, ¿no? Pero había un buen grupo de músculos esqueléticos que no tenían acción consciente, no eran regulados por el subconsciente, ¿cierto? Presentaban movimiento involuntario, el diafragma, ¿cierto? Para garantizar la respiración. Bueno, entonces, mediante la respiración, ¿qué hacemos? Miren, dice, se extrae el oxígeno del aire inspirado, ¿cierto? Ya sabemos que se refiere al aire atmosférico, ¿sabes? Y se impulsan los gases de hecho con el aire expirado. Pero para que ese aire inspirado ingrese, ¿cierto? O sea, logre ingresar, ¿no? Ingrese, llegue a los alveolos pulmonares, ¿cierto? Y pase, ¿estamos, no? Y logre pasar a la sangre, tiene que haber sí o sí una diferencia de presiones. ¿Ustedes saben, cierto? Siempre se da eso por diferencia de presiones. Claro, porque en nuestros pulmones, ¿cierto? Aquí hay presión, ¿cierto? Hay presión intrapulmonar, también hay presión intrapleural, ¿cierto? Hay una presión. Si este aire si este atmosférico presenta una presión como de 760 milímetros de mercurio, para que este aire ingrese con la inspiración, ¿eso qué va a implicar? Que la presión intrapulmonar e intrapleural tendrá que ser mayor o menor que el aire atmosférico. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué pasaría si la presión intrapleural fuese mayor que la atmosférica? Ingresará aire. Ingresará. ¿Y qué pasaría si la presión atmosférica fuese menor que la intrapulmonar? El aire ¿saldrá? ¿No saldrá? ¿Qué dicen ustedes? A ver, en la inspiración, ¿cómo estará la presión intrapulmonar? ¿Mayor o menor que la atmosférica? Algo así. Para que el aire ingrese,
¿cómo debe estar dentro de los pulmones? ¿Mayor o menor que afuera? ¿Para que pueda ingresar? A ver, opine. Micho. Por si acaso, después de la lista, todos están faltos, ¿ah? A partir de ahora voy a pasar lista, ya no va a firmar. Ya, así que solamente voy a pasar lista a aquellos que han comenzado conmigo porque vienen de otra asignatura. Ellos no. El resto, que hacen falta. Porque no es la entrada, ¿no? A ver, usted acá ven y diga. Vamos a ver. Bien. Estamos hablando de presión, ¿ya? Estamos hablando de fisiología respiratoria. Durante la inspiración, para que el aire inspirado pueda ingresar, ¿cierto?, por la vía respiratoria, ¿cierto?, o sea, a tus pulmones, ¿cómo debe estar la presión intrapulmonar? ¿Mayor o menor que la presión atmosférica? Debe estar menor. Claro, ¿cierto? Si no, no ingresar, ¿no? Y durante la expiración debe ser mayor, ¿no? La intrapulmonar. Si no, el aire no va a salir, ¿cierto? Miren, pero también hemos visto lo siguiente, ¿no? Que aquí en la atmósfera hay presiones parciales, ¿cierto? Nos interesa la presión parcial del oxígeno en este momento. ¿A cuánto hemos dicho que equivale la presión parcial del oxígeno aquí a nivel de la atmósfera? A nivel del mar, al clima. ¿A cuánto hemos dicho? 158.8. ¿Cierto? Ya está. Ese aire inspirado, o sea, esa presión parcial del oxígeno, a medida que va, mira, recorriendo las vías respiratorias, ¿qué creen que pasa con esa presión parcial del oxígeno? ¿Aumenta? ¿Se mantiene constante igual o va disminuyendo? ¿Qué creen? Ustedes van a hacer pasar un cierto volumen de aire, ¿no?, por un tubo, que se llama vías respiratorias. ¿Qué va pasando, cierto?, con ese volumen de aire inspirado a medida que avanza por las vías respiratorias? Ese volumen normal que equivale a 500 mililitros. Cuando llega al final, o sea, cuando llega al alveolo pulmonar, al saco alveolo pulmonar, ¿seguirá siendo esa misma cantidad, 500 mililitros? ¿Seguirá siendo igual? ¿Qué creen? ¿Seguirá siendo igual? ¿Qué creen? ¿Qué creen? A ver. Va disminuyendo, ¿por cierto? Va disminuyendo. ¿Qué irá pasando con la presión parcial del oxígeno? También va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo. ¿Ya? ¿Claro? Claro, porque parte del aire inspirado se va quedando adherido en las paredes, ¿cierto?, de las vías respiratorias, pues, ¿no? Y la presión también va disminuyendo, ¿ya? Y cuando la presión, ¿cierto?, parcial del oxígeno que va disminuyendo llega al alveolo, tendrá la misma presión de 158.8 que a nivel de la atmósfera. No, será mucho menos. Pero a pesar de ello, con esa presión parcial disminuida a nivel del alveolo pulmonar, tiene que pasar sí o sí a la sangre, ¿no?, del capilar sanguíneo pulmonar. ¿Claro? Para que ese oxígeno con esa presión parcial disminuida, ¿cierto?, pase a la sangre del capilar sanguíneo, ¿cómo debe encontrarse la presión parcial del oxígeno a nivel de la sangre? Porque en nosotros también hay presión parcial de oxígeno. ¿Igual, mayor o menor? A ver. ¿Qué dice? Acuérdense, el oxígeno tiene que ingresar del alveolo hacia la sangre, ¿cierto?, del capilar pulmonar.
El oxígeno tiene que ingresar. Para que ingrese, tiene que haber o no hay diferencia de presiones. Tiene que haber diferencia, ¿cierto? ¿Qué cosa implica diferencia de presiones? O sea, en un lado habrá más, en otro lado habrá menos, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿cómo estará la presión parcial del oxígeno en la sangre? El capilar sanguíneo pulmonar. ¿Mayor, igual o menor que en el alveolo pulmonar? A ver. A ver, cierra. ¿Cómo crees? A ver, La presión de la sangre, la presión del alveolo. la presión parcial del oxígeno en la sangre del capilar sanguíneo pulmonar. A medida de que pasa de capilar, a vena, ¿Mayor o menor? Menor, pues, ¿cierto? Si fuese mayor no va a ingresar, pues, ¿no? Bueno, miren, acá. Pues miren. Aquí está, ¿ven? Miren, acá está el oxígeno. ¿Ya? Este oxígeno tiene que ingresar del alveolo al capilar sanguíneo pulmonar por diferencia de presiones, ¿cierto? O sea, acá tiene que haber una gradiente de presiones en donde la presión aquí en el alveolo tiene que ser mayor que el capilar sanguíneo pulmonar, ¿cierto? Pulmonar. El CO2 que viene por la sangre, ¿cierto? Va a salir de este capilar hacia el alveolo pulmonar. La presión aquí dentro será mayor o menor, o sea, en la sangre del CO2 mayor, ¿cierto? Para que pueda salir. ¿Ya? Vamos a ver, miren, pero para que estos gases se puedan difundir, ¿cierto? Porque acá hay difusión de gases, este oxígeno y este CO2 tienen que atravesar sí o sí unas barreras aquí. Claro, porque este es un alveolo. ¿Y qué cosa hay en este alveolo? Acá hay una pared alveolar, ¿cierto? Y aquí también hay células alveolares, ¿sabemos? ¿Cierto? Acá hay células tipo 1, células tipo 2. Aquí también hay macrófagos alveolares, ¿de acuerdo? Las células tipo 1 lo conocemos como neumocito 1, ¿de acuerdo? Que la mayoría de las células, o sea, esta capa de células planas escamosas, son las de tipo 1, ¿no? Por eso que le dan la delgadez al alveolo pulmonar. ¿Ya? Tiene que ser delgado, ¿por qué? Porque tiene que garantizar la difusión a este nivel, ¿no? Y las células tipo 2, ¿quién lo constituyen a este nivel? Los neumocitos 2. ¿Cuál es la importancia fundamental de esas células tipo 2 llamadas neumocitos 2? Que ellas, ¿qué cosa van a producir? Una sustancia llamada surfactante, ¿cierto? Llamado también tensoactivo. ¿Y en qué radica la importancia de esa sustancia? ¿Qué es lo que hace esa sustancia de ese nivel? ¿Qué cosa mantiene? La tensión superficial, ¿cierto? A este nivel, ¿no? Por eso, ¿cierto? Es que mantiene la forma del alveolo pulmonar, ¿cierto? La forma, o sea, ¿no? ¿Cierto? Lo da por la tasa tensoactiva. ¿Y qué pasaría si hubiese problemas justamente a nivel de la secreción de la surfactante? ¿Qué pasaría con el alveolo pulmonar? ¿Qué pasaría? O sea, no tendría esa forma, ¿cierto? ¿Sí? Colapsaría. Se colapsaría. Eso sucede, por ejemplo, en un trastorno que ustedes van a hacer en el seminario llamado atelectasia o enfisema, ¿será? La atelectasia. ¿Ya? Por eso, la causa, ¿cierto? Una causa principal de la atelectasia es justamente eso, ¿no? Problemas también de la secreción de la surfactante.
cáncer, ¿ya? Una de las causas, que vamos a comentar en el seminario, ¿no? Están bien. Entonces, aquí hay barreras, ¿cierto? Pared alveolar, capa de células alveolares, ¿cierto? Y también aquí en el capilar sanguíneo hay también barreras. Porque este capilar sanguíneo, digo, se acá, tiene una membrana basal, también acá una capa de células endoteliales, ¿cierto? Claro, ¿no? Entonces, todas estas barreras, ¿cómo lo conocemos? Como la membrana o epitelio respiratorio, ¿cierto? O membrana alveolo-capilar, también se puede decir membrana capilar alveolar. Esas barreras constituyen entonces esa membrana o epitelio de cierto epitelio respiratorio. ¿Ya? Bien. Avanza, avanzamos, ¿no? Aquí vamos a ver lo que hemos estado comentando ya. Bien. Ahí están, miren, las vías respiratorias, ¿ya? Pero esas vías respiratorias se van a agrupar en dos grupos. Desde la fosa nasal, o sea, desde la nariz, ¿cierto? Fosas nasales, hasta, miren, los bronquiolos terminales, a ese nivel se le consideran solamente vías respiratorias, o sea, zonas de conducción. Netamente ellos conducen el aire inspirado, o sea, conducen, calientan, ¿cierto? Humidifican, dicen, humectan, miren, conducen, calientan, filtran, conducen, calientan el aire inspirado, ¿ya? A estas, ¿cierto? A esta zona de conducción también se le conoce como el espacio muerto, ¿cierto? Este es el espacio muerto anatómico. ¿Por qué se llama espacio muerto? Porque a este nivel no hay esto, ¿no? No hay intercambio de gases. ¿Vamos? Desde fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, miren, filtran. ¿Ya? Filtran. Claro, sabemos que a este nivel el epitelio, a este nivel, ¿cierto? Hay epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado, ¿de acuerdo? Una célula presente en ese epitelio, ¿quiénes son? Las células caliciformes, ¿de acuerdo? Que van a secretar mucus. ¿Para qué? Para filtrar, ¿cierto? El aire que estamos inspirando, ¿no? Porque este aire que inspiramos es un aire limpio, ¿acaso? No, ¿cierto? Imagina si fueras policía de tránsito. Estás ahí un par de horas en una avenida ahí, a Bancay, imagino. Dirige el tránsito. ¿Cómo te das tus fosas nasales, no? Después te suenas. ¿Qué sale? ¿O haces así? ¿Qué sale? ¿Limpiecito acaso? ¿Cierto? Sale oscuro, ¿cierto? Con bastante suciedad, ¿no? Porque están filtrando. Calientan, ¿cierto? También, ¿no? Calientan. Se dice que ¿cierto? Este es el año, el invierno más frío en Lima. Se dice, ¿cierto? No se ha visto el reportaje, ¿no? Es el invierno más frío, ¿no? En Lima, supuestamente. ¿Ya? Se compara pues con el invierno, ¿cierto? De Sierra del Pasco, ¿te imaginas? Mire, el aire frío, cuando uno inspira, ¿acaso entra frío, pero a medida que va ingresando, como que se va calentando, ¿cierto? Se va calentando, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubiese un problema inflamatorio a nivel de las fosas nasales o a nivel de los senos paranasales? No sé qué pasa, cuando está un problema de un resfriado, a veces el aire frío entra frío, ¿cierto? Y duele, ¿no? Porque su función de calentar no lo está cumpliendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta los bronquiolos terminales se consideran zonas de conducción. Estos bronquiolos terminales ingresan a la unidad anatómica y funcional de los pulmones, llamados, a ver, ¿cómo se llama la unidad anatómica funcional de los pulmones? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama la unidad anatómica y funcional de los pulmones? ¿Cómo se llama?
lobulillos pulmonares, muy bien, ¿cierto? Esa estructura media, ¿cierto? ¿Sí, no? Mira, 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 ahí ingresa, ¿cierto? Al lobulillo pulmonar. Y cuando ingresa, este bronquio terminal se continúa ¿con quién? Con los bronquiolos respiratorios. Miren, luego conductos y sacos alveolares. Aquí se le considera zona respiratoria propiamente dicha. ¿Ya? ¿A cuánto equivalía ese volumen normal, ¿cierto? Que ingresa y sale en cada respiración? 500, ¿cierto? Volumen normal, volumen corriente, volumen de aire corriente, volumen tidal. De esos 500, ¿cuántos se quedan adheridos en esta zona de conducción? Hasta acá. 350 mililitros. ¿Ven? Perdón, 150 mililitros. ¿Cuántos llegan hasta la zona respiratoria? 350. ¿Estamos? Ahora, si 500 es el volumen normal, el volumen corriente, ¿cierto? Que ingresa en cada respiración, o sea, en cada inspiración, y sale también en cada expiración, ¿cierto? ¿Cuántas veces respiramos por cada minuto? Para cuestión, ¿cierto? De comentar en clase, decimos 12 veces. ¿Ya? 12 veces. O sea, 12 respiraciones por minuto. Y si por cada respiración ingresa, ¿cierto? 500, 12 por 500, ¿cuánto es? 6.000, ¿cierto? O sea, 6.000 mililitros sería el volumen, ¿cierto? Que estaría ingresando, ¿cierto? Durante un minuto. A ese volumen, ¿cómo se conoce? Volumen minuto, ¿cierto? Ese es el volumen minuto. Pero, ¿ese será acaso el volumen minuto real? A ver. ¿Será el volumen minuto real? No, ¿cierto? ¿Cuál sería en todo caso el volumen minuto real? ¿Cómo lo tenemos? Multiplicando ¿qué cosa? ¿12 por cuánto? ¿Por 500 acaso? ¿O por 350? Que es lo que realmente llega, ¿cierto? A la zona respiratoria. 12 por 350. El resultado sería el volumen minuto real, ¿cierto? Real. ¿Ya? Realmente. ¿Ya? A este nivel sí hay cosa, intercambio de gases, ¿cierto? A este nivel. A este intercambio, ¿cómo se conoce? ¿Con qué otro nombre? Hematosis. ¿Qué más? Respiración externa, ¿cierto? Respiración externa, ¿no? Proceso de oxigenación de la sangre también. Avanzalo. Esto es para recordar, ¿ya? En el año anterior decía nariz, ¿cierto? Fosas nasales, ¿no? Nariz. Mira, acá está, ¿eh? Mira, acá está el cabello bucal, ¿cierto? Se pone. Mira, por aquí está la nariz. Mira. A ver. ¿Qué cosa podemos reconocer en el respiratorio? Mira, acá dice. Mira, acá dice laringofaringe, orofaringe, nasalfaringe, ¿cierto? Esta cosa es la faringe, ¿cierto? Ustedes que la faringe tiene 3 segmentos, ¿no? La rinofaringe o nasofaringe, ¿cierto? La naso o rinofaringe es vía respiratoria o digestiva, o ambas a su vez. Solamente vía respiratoria, ¿cierto? Esta orofaringe o bucofaringe es vía respiratoria, digestiva o ambas a su vez. Ambas. Y esta laringofaringe es vía respiratoria, digestiva o ambas a su vez. Respiratoria, ¿no? Y ya está. Ustedes saben que a este nivel, doctor, a este nivel donde termina la nasofaringe y comienza la orofaringe, hay unos orificios, ¿cierto? Que comunican al oído medio. ¿Cómo se llaman esas trompas? Las trompas de Winston, ¿ya? Las trompas. Aquí está la cavidad nasal, ¿cierto? La cavidad nasal. Nariz, cavidad nasal. Esa nariz, esa cavidad nasal, es como si fuese un cubo, ¿cierto? Pelagadito, ¿no? Que tiene 4 caras.
4, 6 caras, ¿cierto? 6 caras. Las anteriores serían estas, ¿no? ¿Cómo se llama ese orificio de entrada? Las fosas nasales. Narinas. La de salida, coanas, ¿cierto? Coanas. El techo, ¿qué encontramos en el techo? De las fosas nasales, de la nariz, ¿qué encontramos en el techo? La mucosa olfatoria, ¿cierto? La mucosa pituitaria, ¿ya? Sabemos que ahí van a nacer filetes nerviosos del primer par craneal, ¿cierto? Primer, ¿no? Ahí nace, ¿cierto? Filete nervioso del primer par craneal, o sea, el nervio olfatorio. Ya está. Las partes laterales, estamos. ¿Quién lo constituye en las partes laterales? Encontramos ahí en las partes laterales de las fosas nasales, de la nariz. ¿Qué encontramos ahí? Avanza uno. Los cornetes y los meatos. Ah, mire, cornetes, uno antes. Bueno, ya. ¿Cierto? Cornetes. ¿Cuántos cornetes hay? 3 cornetes, ¿cierto? Superior, medio, inferior. ¿Cuántos meatos? 2 meatos, ¿cierto? ¿Qué son los meatos? Espacio comprendido entre cornete y cornete, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se le ha puesto el nombre de cornetes? Estos, ¿cierto? ¿Por qué se le ha puesto el nombre de cornetes? Cornetes. ¿Por qué? Porque tienen la forma de... ¿De qué? De los cuernos, ¿cierto? Cuernos. ¿Y qué forma tienen los cuernos? ¿Ustedes han visto los cuernos, cierto? De los venaditos, ¿han visto? De los ovejita. Profesor, los cuernos, pues. No, esos no son cuernos, ¿cierto? Esos no son cuernos. Esos son tus cachos. Los cuernos, ¿cierto? Son así, ¿no? ¿Han visto? Los cuernos. O sea, esa forma tiene, ¿cierto? Esos huesitos ahí, ¿no? Los cuernos. ¿Acaso el aire que inspiramos, ¿sí?, ingresa, ¿cierto? Y se va así en ese sentido? No, cuando ingresa así, en forma así, como en remolino, bien ingresando. ¿Cierto? Así, ¿no? Como en remolino. En el piso de la fosa nasal, ¿qué cosa encontramos? Aquí en el piso. Bueno, en la entradita, ¿cierto? Más pelito, ¿no? La fimbria, ¿cierto? Pero más adentro, en el piso, ¿qué encontramos? Ahí se ve, ¿no? Clarito, una mucosa rosadita. ¿Han visto ustedes? ¿Se han visto el espejo acá? ¿Se han visto así? Al espejo adentro, ¿no? Adentro. Han visto una capa rosadita. ¿Y por qué se ve rosadita? Porque nuestra piel no es rosada, ¿cierto? Pero adentro se ve así más rosadito. ¿Por qué? Por la presencia de ¿qué? De gran cantidad de capilares sanguíneos superficiales. ¿Te imaginas? Una gran cantidad de capilares y encima una telita que lo cubre. Para que cuando el aire, ¿cierto?, que inspiramos ingresa en forma de remolino, al contacto con los capilares sanguíneos, se van entibiando. ¿Cierto? Como son capilares sanguíneos bien superficiales, a veces fácilmente se pueden romper. ¿Cierto? Eso sucede a veces con los niños, por ejemplo, que se estresan un poquito y empiezan a sangrar, ¿no? ¿Han visto? Epistaxis. Cuando ven que mamá está que lo amasaron papá, empiezan a sangrar, ¿ya? Por los capilares sanguíneos. Bueno, sobre todo también se eleva un poquito la presión, ahí sangrado. Ruptura de capilares sanguíneos superficiales, ¿ya? Entonces, esas son las fosas nasales. Avanzalo. Bueno, después de la nariz, ¿qué cosa sigue? Dijimos la faringe, ¿cierto? La faringe. Ya hemos comentado la oro, bueno, la rino, la oro y la laringofaringe. Cuando se le dice abra la boca, ¿qué es lo que observamos en el fondo ahí? Así,
unas pelotitas ahí. Las amígdalas, ¿cierto? Pero ¿qué amígdalas son esas? Porque hay amígdalas palatines, hay amígdalas limpias. ¿No? ¿Qué amígdalas son esas? Amígdalas. Bueno. A ver, avánzalo. A ver, más. Vamos a pasar esto, ¿eh? Ahora, ahí ponlo. ¿Ves? Sí, vamos a ver. Bien. Ya. Bueno, avanza. Avanza. Ahí, mira, vamos a ver. Aquí también están los senos paranasales, ¿cierto? A ver. ¿Cuántos pares de senos paranasales tenemos? ¿Cuántos pares? ¿Cuántos pares? 4, ¿cierto? 4 pares, ¿no? 4 en cada lado. ¿Sí, no? 4 en cada lado. ¿Ya? Pero ¿qué son los senos paranasales? O sea, ¿qué son los senos paranasales? Son cavidades huecas para el soporte de la cabeza del peso. Como decía, de oxígeno para amortiguar el peso de la cabeza. Y para expandir la voz, para impostar la voz, para que después pueda hacerla más potente. Claro, como ya decía, miren, estos son cavidades, ¿cierto? Son cavidades neumáticas, ¿no? Son cavidades llenos de aire, ¿qué es cierto? O sea, neumático quiere decir lleno de aire, ¿no? Cavidades llenos de aire. Él dice para, más o menos para equilibrar el peso en la cabeza, ¿no es cierto? Y también está comentando que sirve para como órgano de resonancia. Tiene razón, ¿cierto? Órgano de resonancia, ¿no? Los senos paranasales. Todos los senos paranasales están interconectados, ¿cierto? Por conductos, canales. ¿Estamos? Estos senos paranasales, ¿qué cosa van a secretar constantemente? Moco, ¿cierto? Moco. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el seno paranasal que se relaciona bastante con el odontólogo? Aunque odontológica. El seno maxilar, ¿cierto? Está a este nivel, ¿no? Aquí están los senos maxilares. También se llama antros, ¿cierto? Antros maxilares. Por eso se llama cavidad antral. Somos cavidad oral o bucal, cavidad antral. A veces, sin querer, ¿cierto? Se cometen errores. ¿Y qué hace el odontólogo? Una comunicación buco-antral, ¿cierto? Buco-antral. ¿Ya? Antes, bueno, eso era un pecado, por decirlo cierto. Era un pecado, ¿no? Era temido, ¿cierto? Era muy temido, ¿no? Era un problema muy fuerte. Ahora, la odontología ha avanzado bastante y los cirujanos maxilofaciales, ¿sabes? Ahora creo que hasta los odontólogos de regla general puede tratar fácilmente una comunicación buco-antral, ¿no? Si ponen las bases, lo hace. Pues ahí no hay mucho que temer, ¿no? Antes era un problema. ¿Ya? No se olviden que ustedes deben saberlo ya seguramente. Las primeras molares superiores, sobre todo las raíces palatinas de las primeras molares superiores, muchas veces están muy cerca, ¿cierto?, a la cavidad nasal, ¿no? Al antro maxilar. Por anatomía, ¿cierto?, están muy cerca. Acá está la raíz y aquí está, ¿cierto?, acá está, ¿no?, el piso del antro maxilar. Ahora te imaginas, mira, te imaginas un proceso apical. ¿Cuáles son los primeros dientes en sufrir una lesión cariosa? Los primeros dientes en perderse. Primeras molares. ¿Por qué? Porque son las primeras molares en erupcionar, ¿cierto? Prácticamente son los primeros dientes en erupción permanentes, ¿ah? En erupción, ¿o no?
¿A qué edad más o menos se producen las primeras molares permanentes? 6, 7 años. Los papás no saben eso, ¿eh? Los papás creen, ¿cierto? Cuando son pequeños, mira, ¿cierto? Le iba al dentista, dicen, mire, ellos creen que todos son dientes de leche, ¿no? Ven su primera molar de leche, segunda molar de leche, y creen que atrás está la tercera molar de leche, ¿no? Y no saben que esa es su primera molar permanente, ¿cierto? Son las primeras en perderse. ¿Te imaginas una lesión, o sea, un proceso apical en esa primera molar superior? Una tremenda lesión apical. Prácticamente estaría, de repente ya se ha perdido todo el hueso, ¿cierto? Que lo separa. Estaría solamente separando la membrana del peso, ¿cierto? Del seno maxilar, ¿no? Y que mira, tú vas a hacer una exodoncia, ¿cierto? De ese remanente radicular, haces una pequeña maniobra de palanca y en vez de salir hacia afuera, se va hacia adentro, ¿no? Y ya está. ¿Ves? ¿Qué tienes que hacer, ¿cierto? Para descartar que haces una comunicación bucoantral. ¿Cómo se llama esa maniobra que se le pide al paciente para descartar, ¿cierto? O confirmar que hay una comunicación bucoantral? ¿Se acuerdan? La maniobra de Valsalva, ¿no? Se le pide al paciente, ¿cierto? Así, ¿cierto? Tape la nariz, sople, ¿cierto? ¿Cierto? Con la boca abierta y sople, y si tú ves que hay por el paladar, ¿qué cosa hay? Comunicación bucoantral. Ahora, pero este seno se puede inflamar, ¿cierto? Y desencadenar una sinusitis, ¿no? Maxilar, ¿cierto? Frontal, esfenoidal, etmoidal, ¿cierto? Esos son los senos paranasales, ¿no? Maxilar, frontal, esfenoidal, y más adentro, en realidad, no es una cavidad etmoidal, sino que son una gran cantidad de celdías etmoidales, pequeñísimas celdías, ¿cierto? Inclusive diferenciadas, ¿no? Celdías etmoidales anteriores y posteriores. Pero vamos a decir, lo vamos a llamar, pues, seno etmoidal. Ahora, si solamente se te inflamara el seno maxilar, te daría una sinusitis maxilar, frontal, ¿no? Etmoidal, pero si se generaliza todo, ¿eso cómo lo llamamos? ¿Cómo sería la inflamación de todos los senos paranasales? Sinusitis generalizada. No. Eso se llama pansinusitis, ¿cierto? Y ahí sí el problema es bien claro. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver, avanza. Miren, aquí dice laringe, ¿cierto? Laringe. La laringe sabemos que está constituido por, ¿recuerdan? Cartílagos laringes, ¿no? ¿Cuántos cartílagos los constituyen? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuántos cartílagos constituyen la laringe? 9, en total 9, ¿no? O sea, en cantidad, ¿no? 9, de los cuales son 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares, o sea, 3 impares y 6, ¿cierto? Pares, ¿no? O sea, 3 pares serían 3 por 2, 6. ¿Estamos? De los 3 impares, ¿cuál es el orden de los impares? A ver, de arriba hacia abajo. Epiglotis, ¿recuerdan? Luego sigue el cartílago tiroides, ¿no? Que en algunas personas está más pronunciado, ¿cierto? Le llaman la manzana de Adán, ¿no? Luego debajo aquí está la cricoides. ¿Estamos? ¿Quiénes son los cartílagos pares? Los que están atrás. Recordando la anatomía. Él dice aritenoides, corniculados. Uniforme. ¿Y? Uniforme.
Uniforme. Uniforme. Bueno. En la cara posterior hay presencia de cuerdas vocales, ¿cierto? Cuerdas vocales superiores y cuerdas vocales inferiores. A las cuerdas vocales superiores también se le llama falsas. A las inferiores se le llama verdaderas. ¿Cómo se llama el espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales inferiores o verdaderas? ¿Cómo se llama el espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales inferiores? Glotis, ¿se acuerdan? Glotis. ¿Cómo se llama el espacio comprendido entre cuerda vocal superior e inferior de un lado? ¿Se acuerdan? El espacio, ¿cómo se llama? Una cosa es el espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales inferiores, llamado glotis. Pero el espacio comprendido entre cuerda vocal superior e inferior, ¿cómo se llama? ¿Ya? Bueno, ¿qué nos interesa de la glotis, de las cuerdas vocales? A ver, cuando el aire, ¿cierto? El aire expirado que proviene, ¿no? De, ¿cierto? De los pulmones, al pasar, ¿cierto? Por las cuerdas vocales inferiores, ¿verdad? La hacen vibrar, ¿cierto? Al vibrar, ¿no? Y cuando llega la cavidad oral, que también es como órgano de fonación, junto con los órganos paranasales, ¿cierto? Órgano de fonación es que uno puede bueno, emitir los sonidos, ¿no? Serían grafemas, morfemas, ¿ya? Pero las cuerdas vocales inferiores verdaderas en los varones sabemos que están más hipertrofiadas, ¿no? En relación a las mujeres. De ahí que la voz, ¿cierto? La voz en los varones es una voz más grave, ¿cierto? Grave, ¿no? Grave, varonil, ¿cierto? En cambio, en ellas es cierto, es aguda, ¿cierto? Aguda, chillona, ¿ya? Bueno, hay distinciones, ¿cierto? La tráquea está formada por cartílago, ¿cierto? Ya, por cartílago, ¿no? Anillos. Es de 14 a 16 anillos cartilaginosos, incompletos en su cara posterior, ¿cierto? Están incompletos, ahí están unidos por una membrana, ¿no? Claro. La tráquea termina dividiéndose, ¿cierto? Bifurcándose a nivel de la faringe. ¿Y da lugar a quién? A los bronquios extrapulmonares derecho e izquierdo. ¿Ya? A ver, siguiente. Estos bronquios extrapulmonares hay una diferencia, sabemos, ¿cierto? Entre el derecho y el izquierdo. ¿Qué diferencia hay anatómicas entre el derecho y el izquierdo? El derecho, cortita, gordita, ¿cierto? Y tirando para casi igual, ¿no? Vertical, por decir, ¿no? El izquierdo, más larguito, ¿cierto? Larguito, delgadito y tirando casi horizontal. ¿Ve? Estos bronquios extrapulmonares, derecho e izquierdo, ingresan, ¿se acuerdan? Ingresan por una abertura, una cavidad que está en la cara media de los pulmones, llamadas, ¿cómo se llama? Hiato pulmonar, ¿cierto? Ahí ingresa junto con quién? Con la arteria, vena, nervios, ¿cierto? Vasos linfáticos, todo. El pedículo pulmonar, ¿cierto? Ingresan por el hilio pulmonar, el pedículo pulmonar, ¿ya? Cuando estos bronquios extrapulmonares ingresan, se constituye ¿quién? Los intrapulmonares. ¿Y qué nombres toman ellos? De acuerdo, ¿cierto? De acuerdo, por ejemplo, ¿con qué se continúa el bronquio extrapulmonar? El derecho. De acuerdo, ¿cierto? Cómo se va dividiendo. El pulmón derecho sabemos que presenta ¿cuántos segmentos? 3. ¿De acuerdo? Tiene, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. El derecho, ¿cuántos lóbulos presenta? 3 lóbulos, ¿cierto? Lóbulo superior, inferior, bueno, medio inferior. ¿Y el pulmón izquierdo cuántos lóbulos presenta? 2.
Dos bloques. Entonces se continúa con quién? Con los bronquios lobares y con quién? Con los bronquios segmentales. ¿De acuerdo? ¿Cuántos segmentos presenta el pulmón derecho? Segmentos. ¿De acuerdo? 10, ¿cierto? Y el izquierdo, 8, ¿cierto? Entonces habrá 10 bronquios segmentarios y 8 bronquios, bueno, 8 bronquios segmentarios en el lado izquierdo. Bueno, y luego estos bronquios segmentarios se van a continuar, ¿cierto? Van dando más divisiones hasta llegar a quién? A los bronquios, bueno, a los bronquiolos, ¿cierto? A los bronquiolos terminales. ¿Y qué hemos dicho de los bronquiolos terminales? Que ellos ingresan aquí, ellos ingresan a la unidad anatómica funcional llamado lobulillos pulmonares. ¿Ya? Avanza, avanza, ¿no? Siga. Miren, tal vez solo uno. Ahí nomás, miren. Todas estas son las zonas de conducción, ¿cierto? Hasta los bronquiolos terminales se consideran zonas de conducción. ¿Ya? Pero los bronquiolos, miren, ya no tienen cartílago, ¿cierto? Solamente presentan musculatura lisa. ¿Ya? Y su contracción en ellos, ¿cierto? Por ejemplo, en un episodio de asma, es la contracción de musculatura lisa de estos bronquiolos, es el que tiene problemas. ¿Ya? A ver, siga. Ahí podemos ver, miren, por ejemplo, empieza acá. En la zona de conducción, miren, el número de divisiones. ¿Cómo empieza, no? Una división, mira, bronquios, dos divisiones, miren, 3, 4, hasta 16 divisiones, hasta los bronquiolos terminales, miren, ¿cuántas divisiones hay? Y luego vienen los bronquiolos respiratorios, miren, una división, 17, ¿ve? 18, 19 divisiones. Hasta llegar a los sacos cerebrales, miren, ¿cuántas divisiones se presentado? 23 divisiones. 16 hasta terminales, 17, 19 hasta respiratorios. Conductos, miren, alveolares, 22, y el saco celulares con alveolos pulmonares termina, ¿no? 23 divisiones. Desde que ingresaron, ¿no? Este es la tráquea. Ya, este es la tráquea. Ya, siguiente. Ya. No, ahí nomás. Ahí nos vamos a quedar.